Al doctor Jorge Aldeán con el tema ultrasonido pulmonar en la práctica clínica. El doctor es médico general de la Universidad Nacional de Loja, médico radiólogo de la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en resonancia magnética y aplicaciones clínicas de la Universidad de Chile y es miembro de la Sociedad de Radiología del Ecuador. Doctor, muy buenas También tengo noches. un diplomado en ecografía pulmonar y cardíaca con ultrasonido avanzado, que es lo que nos permite poder hablar en esta noche del ultrasonido pulmonar. Creo que el ultrasonido pulmonar es una de las cosas que se viene como un método complementario, que para mi forma de ver está al alcance tanto del neumonólogo, del médico internista, del médico general, porque va a permitir tomar decisiones en ese momento y cosas que a veces el radiólogo no las puede o no tiene el tiempo de hacerlas y tal vez pueda complementar después con una tomo, con un drenaje o algo así, ¿sí? Porque son decisiones de ese momento, terapéuticas, que cambian el manejo clínico del paciente, que creo que eso es lo importante, ¿no? El ultrasonido pulmonar como un instrumento del diagnóstico del siglo XXI. En mi conferencia yo le he nombrado qué sabemos y qué aprendemos. Es importante denotar que, bueno, cuando los que hacemos, somos radiólogos y los que hacemos ecografía, siempre habíamos creído que el aire no nos permitía ver mayor cosa y que lo que teníamos era un reflejo del aire que nos daba un artefacto y que no nos permitía ver nada. Pero esto no significa la verdad. A medida, generalmente a partir de hace 10 años, cuando especialmente la gente de China, de Japón y luego de Italia comenzó a crecer con el ultrasonido, se demostró que el aire es el amigo. Aquí está mi profesor, es realmente Fabián. Fabián se entrenó con Volpicelli, quien se formó con Listening, que es el creador del ultrasonido pulmonar. Y los artefactos salvan vidas, ese es el concepto, ¿no? Existe un proceso de atenuación por el haz de ultrasonido que se absorbe, se dispersa y se refleja, y podemos ver que el aire se atenúa, ¿no es cierto? El aire atenúa, todo lo que nosotros estamos viendo es aire en esa zona, y ahora lo vamos a explicar, pero no nos va a impedir ver el pulmón, ¿no? Vemos una única estructura detectable que por lo tanto es la línea pleural, que se visualiza como una línea horizontal o hiperecogénica. Tiene un movimiento característico, lo vamos a poner aquí en una imagen. Es una imagen ecogénica, regular. Esta imagen con un transductor lineal, con un transductor convexo, nosotros lo podemos ver y es un artefacto, ¿sí? Es un artefacto muy bonito, muy hermoso, que nos permite ver que el pulmón está vivo, que está moviéndose, que es normal, ¿sí? Y este artefacto nos dice especialmente, perdón, que generalmente el pulmón tiene movilidad. No se mide como diferencia de la tomografía y se valora en forma cualitativa. Aquí podemos ver, este artefacto se va a reflejar y se va a hacer una refracción hacia la parte inferior y es lo que nosotros conocemos como líneas A. Es decir, vemos la refracción del aire en el pulmón, en otras palabras, ¿no es cierto? En cada zona que nosotros podemos ver. Y esto se da gracias a que el pulmón está conformado por aire, un 50% por agua, que es los vasos, que evidentemente tienen sangre, arterias y venas pulmonares, y nos permite ver este artefacto. Y ese proceso de equilibrio entre aire y agua es lo que nosotros observamos como líneas A. ¿Qué es lo que pasa cuando se pierde ese proceso de equilibrio? Lo que sucede es que a nivel de entre los alvéolos, cuando el haz de ultrasonido penetra, va a interaccionar con los alvéolos y se va a producir un engrosamiento de los tabiques interlobulares. Estos tabiques, generalmente según un espacio pequeño de 100 micrones, es lo que nosotros conocemos conjuntamente como intersticio, y por eso es que hablamos del síndrome alveolo intersticial. Aquí podemos ver claramente un patrón A y podemos ver claramente cómo se ve la línea pleural y cómo se ve la refracción y el equilibrio aire-agua, ¿sí? ¿Qué pasó en la infección de COVID-19? Que, bueno, es la que ha permitido que realmente el ultrasonido muestre su cara, pero no es el crecimiento, porque hace 10 años creció completamente el ultrasonido, al ser una enfermedad intersticial, un síndrome alveolo intersticial puro, que se veía especialmente en este espacio, permitió una tormenta de interleuquinas, lesión del endotelio y lesión intracelular, y parece que el ultrasonido fue diseñado para poder observar los hallazgos en esta patología. Lo llamaban como la tormenta perfecta, a un crazy town, y podíamos ver el engrosamiento entre los diferentes tabiques que se golpeaba. Evidentemente el ultrasonido golpeaba y veía el engrosamiento entre los diferentes tabiques interlobulares y alvéolos, y esto es lo que se conoce en un espacio de menos de 100 micrones como las líneas B. Y es lo que logramos ver como un artefacto. Es demasiado pequeño para ser registrado como una imagen propia en el ultrasonido y se genera como un artefacto que nos permite conocer como líneas B. Estas son las líneas B.
Las líneas B se definen como artefactos de reverberancia, son hiperecogénicos, son verticales, son imágenes tipo láser, como podemos ver ahí. Y estas imágenes surgen de la línea pleural como colas de cometa y se van hacia el fondo. Se extienden hacia la parte inferior de la pantalla sin desvanecer y se mueven junto con el pulmón. Eso es lo característico, ¿no? Y aquí podemos ver que durante el periodo del COVID-19 podíamos ver un pulmón normal cuando nosotros hacíamos el ultrasonido y se movía con tranquilidad líneas A, pero comenzaban a aparecer los diferentes patrones de líneas B hasta volverse coalescentes, es decir, de un patrón 1 a un patrón 2 a un patrón 3 que ya ocupaba casi toda la pantalla en este caso del ultrasonido, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer ultrasonido pulmonar? Aquí tenemos un poco de historia, ¿no? No estoy en contra de la placa de tórax, pero recordemos que tiene ciertas limitaciones técnicas. Primero, no nos permite mantener la inspiración, la colocación y generalmente la posición no siempre es la mejor en los pacientes, a veces PA, P, el ángulo tangencial de rayos, dependiendo de la posición del paciente, de pacientes de edad con cifosis, no son adecuados. Vemos opacidades que pueden ser consolidaciones, puede ser derrame, puede ser edema, puede ser cardiomegalia. Recordemos que la consolidación es un estado pulmonar, no es un diagnóstico, y esto la mayor parte de médicos lo confundimos en un inicio, se lo digo porque yo también lo hacía, y la mayor parte de radiólogos también lo hacemos, porque la consolidación no equivale a neumonía, tampoco equivale a un proceso de atelectasia, porque consolida el tumor, consolida la atelectasia, consolida el derrame, consolidan muchas cosas que generalmente determinan que es un estado del pulmón, más no es un diagnóstico. Y recordemos que las placas están sujetas a errores de interpretación. A veces tampoco tenemos toda una información clínica y podemos equivocarnos en lo que estamos diciendo, ¿no? El X portátil presenta ciertas limitaciones técnicas, más aún cuando el rayos X no es hecho en un rayos fijo, sino portátil, la resolución, el KB no es lo muy bueno. Y recordemos lo que estamos haciendo. La especificidad para el diagnóstico de neumonía es esta que estamos viendo en la pantalla con una rayos X. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y vamos a ver cómo cambia la utilidad de la tomografía y el ultrasonido, que tienen sensibilidades ya muy parecidas, entre el 60 al 70%, para el diagnóstico, en este caso de COVID-19 y neumonía normal, en pacientes generalmente patológicos o en pacientes que tienen alguna enfermedad. Este es un trabajo que se hizo análisis de tomografía de tórax en pacientes con COVID-19 y permitió ver los principales hallazgos que se veían especialmente en los pacientes con COVID-19 como vidrio esmerilado y alteración del intersticio pulmonar. Y aquí podemos ver evidentemente bajo ultrasonido que se veían las lesiones generalmente con distribución asimétrica, con distribución parchada y en mosaico, afección principalmente periférica, y por eso es que también el ultrasonido se puede ocupar porque no se ven lesiones muy profundas, afección de la línea pleural, y se hace adecuado para investigar evidentemente por ultrasonido. Pero lo puedo hacer en las diferentes fases, cuando recién comienza la influencia, porque voy a ver cambios iniciales de líneas B que corresponden a ese artefacto por el engrosamiento de los tabiques interlobulares, porque se va a ver como un artefacto en ese espacio pequeño de 100 micrones donde está el intersticio, y cuando comienza a aparecer la disnea y cuando comienza a aparecer el diestrés respiratorio, podemos ver también cuando vemos evidentemente una falla multiorgánica o cuando tenemos un diestrés con los diferentes fenotipos que nos ayudan a poder diagnosticar y a diferenciar, que yo les voy a mostrar ahora. De hecho, en los diferentes criterios de SDRA de Berlín que se pone en la placa de tórax, se debería incluir ya el ultrasonido pulmonar, es algo que ha de pasar en los siguientes días. La gravedad generalmente del COVID-19 dependía tanto de la infección, de la anfitrión, del huésped, de la capacidad ventilatoria y el tiempo que transcurría la enfermedad. Y aquí tenemos dos fenotipos, tenemos el fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L, que generalmente se presenta con distensibilidad pulmonar leve, reducida con un nivel de hipoxemia menor, es el típico paciente que habla por teléfono y que vemos la tomografía o hacemos el eco pulmonar y tiene algunas líneas B, y el tipo H, que es el paciente que tiene síndrome respiratorio agudo, es decir, tiene SDA. Aquí tenemos un fenotipo L, vemos que la elasticidad es baja, la relación ventilación-perfusión es buena, no tiene mayor hipoxemia, y generalmente el peso pulmonar es bueno, la tomografía se ven apenas áreas en vidrio esmerilado, y en consecuencia los pulmones van a ir aumentando poco a poco su peso pulmonar. Posterior a esto, generalmente se produce un cambio de hipoxemia grave a medida que pasa el tiempo, la presión inspiratoria intratorácica es más negativa y aumenta la ventilación minuto para disminuir en este caso esto. Y la combinación de esto va a permitir un aumento de permeabilidad pulmonar y un poco de edema pulmonar intersticial, que va a concluir
en el fenómeno que en un tiempo va a suceder con aumento de edema pulmonar, presión superpuesta, atelectasia dependiente, edema que alcanza una magnitud que disminuye el gas y volúmenes corrientes disminuidos. El fenotipo L, nosotros por ecografía podemos chequear, como vamos a poder ver aquí, segmento 1, segmento 2, una línea que cruza la mamila es horizontal y una línea vertical en la línea axilar anterior, lateral y posterior, dividen las zonas 1, 2, 3 y 4. Y podemos ver también las zonas posteriores que están divididas por una línea con ventana longitudinal y ventana obliqua. Muy sencillo. Aquí vemos imágenes de un pulmón. Este sería el pulmón derecho. Acá sería el pulmón izquierdo. Pulmón derecho que se ven ya las líneas B en una zona. Este es un paciente con un score menor de 18. Ya vamos a mencionar cómo se hace la puntuación del score. Pero podemos ver claramente las líneas B. Podemos ver claramente el artefacto. Vemos que el artefacto se ve como un B1, como un B2, pero no, nunca llega a ser una consolidación subpleural o una consolidación mayor para poder ser un patrón fuerte. El ultrasonido mostró evidentemente una utilidad importante y la misma correlación con la tomografía en los pacientes que se chequearon, y se pudo ver la gravedad de los pacientes y fueron generalmente hipoxémicos, requirieron un vasopresor con puntuación SOFA alta. Principalmente se pudo ver los hallazgos por ultrasonido que cuando el score era mayor a 18, la sensibilidad especial era muy alta para decir que este paciente necesitaba ventilación mecánica. Puede ser invasiva o no puede ser invasiva, y que el paciente no podía ser manejado normalmente en una habitación o podía ser manejado en forma ambulatoria o solo hospitalaria, sino necesitaba una terapia intermedia. Y esto nos ayudó a poder mejorar la supervivencia de los pacientes cuando la puntuación era mayor a 18 o cuando era menor a 18. Hay un hallazgo característico que solo se ve en el COVID-19, que no se veía en otros pacientes con neumonía viral, sea por adenovirus, sea por influenza, sea por otras causas, que nosotros teníamos. Por ejemplo, podemos ver aquí las líneas B y podemos ver que de vez en cuando se enciende una luz, que es como la luz del faro de la costa. Se llama en inglés beeline, que corresponde a un haz de luz, en otras palabras, que aparece y desaparece. Se lo ve muy evidente. Se extiende de forma de banda desde la gran parte de la línea pleural en forma regular y aparece y desaparece el encendido y junto con el movimiento pleural. A esto lo llamaron beeline. En España lo llamaron el faro, la luz del faro de la costa, que se pudo ver y lo podemos ver aquí también, cómo se enciende de vez en cuando y desaparece, ¿no? Hay diferentes tipos de patrones de beeline. Escasa coalescencia de líneas de B regulares que podemos ver ahí, o líneas B coalescentes con línea pleural regular, como podemos ver ahí, los dos tipos de beeline. O tenemos líneas B compactadas con línea pleural regular, que tenemos ahí, o línea pleural irregular con fragmentación, que también tenemos ahí. Aquí está roto un poco la pleura, lo cual demuestra que además ya se tiene una microconsolidación subpleural, quiere decir que la enfermedad está más avanzada. Patrones de beeline, como podemos ver aquí, microconsolidación, consolidación subpleural, es algo que ya les mencioné. Y vamos a hablar del fenotipo H. El fenotipo H es el que generalmente tiene otras características, el que llegaba con una alta elasticidad, con disminución de gran cantidad de gas en el pulmón, había una derivación alta de derecha a izquierda, había incremento del gasto cardíaco compensatorio, alto peso pulmonar. El análisis en la tomografía nos demostraba evidentemente que era un paciente que venía con un síndrome respiratorio agudo grave, es decir, con consolidaciones. Venía generalmente en la mayor parte de los casos con hipoxemia, infiltrados bilaterales, disminución de elasticidad del pulmón, aumento del peso pulmonar y un potencial disminución del reclutamiento, como podemos ver aquí. Vemos la diferencia entre un patrón y el otro. Tenemos patrón B2, tenemos consolidaciones basales, como podemos ver aquí, y es un paciente que evidentemente venía con un score mayor a 18, es decir, este paciente iba a tener necesidad de ventilación mecánica, generalmente, que podía ser invasiva o no invasiva. Aquí podemos ver claramente las áreas en vidrio esmerilado, las consolidaciones, o generalmente lo que nosotros estábamos viendo por tomografía, cómo se correlaciona con la ecografía, ¿no es cierto?, en un patrón L. Y aquí podemos ver en un patrón H la transición, ¿no es cierto?, lo diferente, es un pulmón que ya tiene consolidación basal, áreas en vidrio esmerilado, y es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Prácticamente es lo mismo con diferentes palabras. Tenemos aquí la neumonía en COVID-19 con el fenotipo tipo L. Podemos ver claramente cuando nosotros abrimos los ojos y podemos ver los diferentes tipos de líneas B.
y las consolidaciones que pueden ser. Es un patrón que no es muy afectado en el tipo L. Vemos apenas escasas líneas B, un B-line en una zona. Lo diferente que se ve cuando abrimos los ojos y vemos un tipo H, que se ven consolidaciones, líneas B confluentes, prácticamente un pulmón blanco. La diferencia es notoria. Y evidentemente hay mucha evidencia que ha demostrado esto, que se ocupan de acuerdo a los criterios de Berlín, en el síndrome respiratorio agudo, en la falla multiorgánica, para poder definir los fenotipos, y de hecho ya se lo debería incluir en el manejo del estrés respiratorio agudo a la parte ecográfica. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos permite monitorizar el pulmón en pacientes ventilados y también nos permite evaluar a cabecera, a pie de cama, el reclutamiento alveolar para poder hacer una pronación y migración y mejorar la presión positiva del paciente y mejorar la ventilación del mismo. ¿Sí? Existe una puntuación para la ecografía pulmonar, que es lo que les mencioné. Bueno, realmente nos mencionan que por qué para la gravedad de la neumonía por COVID-19, la diferencia entre la consolidación y las líneas B es muy importante. Claro que es muy importante, porque se necesita, y en base a esto nos permite ver la extensión y los lugares, y en base a eso voy a ver si es que puedo o no reclutar un área, o puedo pronar a mi paciente y puedo mejorar a mi paciente. Una puntuación cero sería una puntuación en la cual evidentemente tenemos hasta 2 líneas B, que es lo normal. Una puntuación INE 1 es más de al menos 3 líneas B que ocupan el 50% de la línea pleural. La 2 es más de 3 líneas B que ocupan más del 50%, y en la puntuación 3 vemos consolidaciones o microconsolidaciones, generalmente que tienen broncograma aéreo, tisular, aire líquido, derrame y todo lo demás. Aquí tenemos en imágenes para que podamos ver una línea B escasa, o dos o tres líneas B, más de 2 o 3 líneas B, generalmente que tenemos 2 puntos, y aquí tenemos las 3, que es una consolidación claramente visible. Algo que es importante también en la puntuación de la radiación, podemos evidentemente pasar de un momento de consolidación y mejorar a un patrón B2, a un patrón B0 o un patrón B1, y de la misma forma podemos mejorar o cambiar, y esto dependerá de la zona en la que estamos y cómo podemos reclutar. De esta forma, se considera que el ultrasonido puede considerarse suficiente y preciso para la práctica clínica, no es invasivo, se puede realizar y repetir a pie de cama en la camilla, y es lo que ya están haciendo los terapiólogos y lo han hecho siempre, y también van a comenzar a hacer los médicos emergenciólogos. Permite una evaluación para el reclutamiento alveolar, un estrecho seguimiento del tratamiento de las maniobras. Yo puedo ver si es que mi paciente está mejorando o empeorando, y ver si es que necesita antibióticos, si necesita más presión positiva, si necesito cambiarlo de posición, si necesito reclutar otra área. Me permite una evaluación adecuada, y la evaluación tiene que ser multiorgánica. Este es un PDF con una imagen que determina cómo se hace la evaluación, especialmente en Italia, donde se formó Fabián, que me formó a mí, y que pueden hacer una integración completa de lo que se refiere a pulmón y corazón para poder evaluar en forma adecuada. Recordemos que el corazón eyecta y el pulmón aguanta. Entonces es importante nosotros saber la utilidad que tiene hacer la ecografía pulmonar ligada a ciertos parámetros que se tienen que medir en ecografía cardíaca. No hablo de ecografía cardíaca avanzada para valvulopatía y todo lo demás, sino hablo de ecografía cardíaca a pie de cama, que nos permite ver función ventricular, que nos permite ver si existe una estabilidad o no, derrame, qué tanto se comprime la vena cava, para ver cómo manejo a mi paciente. Y esta es la forma como se debe hacer una evaluación multi orgánica de todos los órganos que se pueden evaluar para poder estabilizar y beneficiar a mis pacientes. La evaluación integral por ultrasonido se puede hacer con base en monitoreo. Recordemos que este es un estudio prospectivo unicéntrico. Ingresaron pacientes despiertos, no intubados, con respiración con COVID-19. La falla respiratoria que tenían requería oxígeno. Pacientes fueron atendidos en un hospital de Francia el 27 de marzo en este caso, al 8 de abril de 2020, se enrolaron 24, los pacientes fueron seguidos durante 10 días. El objetivo del estudio era evaluar la viabilidad y la eficacia de la tolerancia en decúbito prono, y cuándo poner en decúbito prono a los pacientes de manera particular. La pronación en el decúbito prono debe utilizarse solo como una medida de rescate. Se basa en mejorar la redistribución de las lesiones y de la tensión, y las condiciones pulmonares son demasiado buenas para la eficacia del cúbito prono. Solo lo debo ocupar cuando realmente lo necesito. Recordemos que las áreas superiores son las que menos dependen del líquido, y si es que evidentemente no están afectadas, yo puedo ocupar para mejorar otras áreas. El resultado principal del estudio fue un aumento de la presión parcial del oxígeno entre y antes y durante la pronación, cuando la tomografía por COVID-19 mostraba lesiones posteriores,
sin estar afectada a las zonas anteriores. La presión, en este caso de 2, aumentó generalmente y el 63% pudo tolerar mejor presión positiva durante más de 3 horas y mejorar evidentemente y reclutar diferentes áreas. Recordemos que en ventilación, en este caso positiva, no invasiva, tenemos algunas opciones: cánula de alto flujo, presión positiva continua, ventilación no invasiva, y evidentemente todas estas me van a permitir hacer un monitoreo bajo la ecografía, por monitoreo de luz con el contexto clínico para no retrasar la ventilación mecánica en el caso que necesite que el score me lo demuestre o que puedo esperar y el score no me lo demuestre con menos de 18. El decúbito pro no puede utilizarse solo como una medida de rescate y se basa en mejorar la distribución del volumen y del flujo de acuerdo a las áreas y la localización y la consolidación, perdón. Es importante para maximizar los beneficios del decúbito pro. Aquí tenemos, es preferible la posición de decúbito pro cuando las consolidaciones dorsales son graves, y esto me va a mejorar mucho, y se ha recomendado el uso del ultrasonido para guiar la ventilación mecánica también. El reclutamiento del ultrasonido pulmonar en la correlación con las curvas de presión me permite monitorizar y estandarizar el seguimiento bajo el ultrasonido, igual que mejor que la rayos X, igual que la tomografía, y para cambiar decisiones en base al soporte respiratorio. Estamos hablando en diferente idioma por ultrasonido, pero es el mismo concepto de lo que estamos viendo por tomografía, solo que hablamos en diferente idioma y por eso a veces se nos hace diferente y tiene la misma sensibilidad que la tomografía. Cuando hablamos de engrosamiento pleural, podemos ver la línea pleural, la fragmentación, hablamos de vidrio esmerilado y podemos ver las líneas B, hablamos de infiltrados y podemos ver evidentemente líneas B consolidativas, consolidación subpleural y podemos ver microconsolidaciones subpleurales. E igualmente podemos ver la presencia de derrame, podemos ver derrame igualmente en el otro lado y podemos ver de la misma manera consolidaciones y evidentemente en la tomografía, y también podemos ver consolidaciones en la parte pulmonar, en la parte ecográfica. Y aquí podemos ver las áreas en vidrio esmerilado, como se ven claramente, cuando nosotros podemos ver consolidaciones. Incluso yo creería que como la tomografía es un método estático para un proceso de neumonía grave, la ecografía tiene superioridad al ser un método dinámico y poder ver si hay broncograma aéreo dinámico o estático, y en base a esto poder ver si es que se asocia con derrame o no, y la vascularidad si es que el pulmón está vivo, lo cual no nos va a dar en un método tomográfico que es un método frío y estático para neumonía. Lo estoy aclarando por si acaso. El ultrasonido pulmonar es un amigo, tiene la misma sensibilidad que la tomografía del tórax y nos ha permitido tener toda esta evidencia para sustentar con los fenotipos clínicos H y L de lo que se habló del COVID-19, que es lo que me pidieron que hable. El lenguaje utilizado es similar por tomografía que por ultrasonido. Apariencia típica corresponde a una alta probabilidad, apariencia indeterminada corresponde a un indeterminado, apariencia atípica y apariencia atípica es negativo y corresponde a una baja probabilidad. Score en puntos. El alto ultrasonido pulmonar, como nos habíamos mencionado, debe utilizarse para beneficio de los pacientes. Hay momentos que los pacientes son inestables y no pueden movilizarse. Nos pasó mucho en el COVID. Habían pacientes que los movilizados a la tomografía se inestabilizaban y no podían, tenían que hacer la ecografía a pie de cama. Y sirvió muchísimo. Voy a presentar un caso clínico de una paciente de 57 años con una presión de 165, 97, saturaba 50-83% PO2, temperatura axilar. Segundo día de internación, sala de emergencias, cuando fuimos a realizar, presentaba saturación y estaba pronada la paciente. Diagnóstico, identificamos las zonas que patrón era, vimos y cuantificamos el score de afección y qué score total presentaba y qué tratamiento necesitaba o se indicaría a la paciente. Imagínense lo que pueden hacer con un ultrasonido pulmonar. Podemos ver claramente una paciente que tiene, esto es con un ecógrafo muy básico, incluso se puede hacer con un ecógrafo de mano de bolsillo, ¿sí? Vemos claramente la fragmentación de la pleura y la presencia de un patrón B2 en la zona 1 de derecha, en la zona 2 ya se ve más fragmentación con más de 2 líneas B, o sea, estamos igualmente en un patrón B2. De la misma forma, vemos un pulmón blanco, un patrón B2 en la zona 3. En la zona 4 vemos claramente ahí fragmentación, microconsolidación subpleural. La zona 5 lo mismo, un pulmón blanco. Zona 6 algo parecido, no había consolidación, pero afección 12, ¿no es cierto? 6 por 2, 12. Vamos al pulmón izquierdo, algo parecido. Aquí está pegado el corazón y vemos menos afección en esta zona, en la zona 2, que es la pegada al corazón.
Recordemos que aquí podemos ver qué tan aireado, qué tan bien está evidentemente el corazón, si tiene una función ventricular conservada o no, si puedes calcular la Febio, ¿no? Incluso se puede calcular con Thales o lo podemos calcular de la forma normal con Simpson o incluso podría hacerse de forma cualitativa porque lo que queremos ver es si tiene taquicardia o no, cómo está el paciente, que hay cosas que son de decisión momentánea. No se pretende hacer un ecocardiológico porque eso es otra cosa muy diferente, pero sí se pretende hacer un manejo dinámico y hemodinámico del paciente. Esto es fragmentación de la pleura en la zona 3, en la zona 4 ya podemos ver a la zona parte inferior que tienes un patrón B2, en la zona 5 de la misma forma tenemos un patrón B2 y en la zona 6 tenemos derrame, incluso leve, así sea leve. La ecografía pulmonar es más sensible que la tomografía y que el rayos X para ver derrame pleural. Muy sensible y de hecho podemos hacer el modo M, el signo sinusoidal, que es el movimiento de la pleura, y vemos claramente que tiene un movimiento sinusoidal leve por la presencia de derrame, ¿no? Su reflexión este era 11, vimos que tenía menos en la zona 2. Tenemos que tener en cuenta que puede tener un alta hospitalaria, más no tiene una alta médica. Y teníamos un total de 23. En este caso, la paciente, cuando hicimos 23 un score más de 12, necesitaba ventilación con presión positiva, no necesariamente invasiva, pero necesitaba ventilación y se mantuvo durante un tiempo, una paciente que se salvó, ¿sí? Entonces yo creo, es algo muy breve, espero que les haya gustado. El ultrasonido de tórax como instrumento en el diagnóstico y monitoreo de pacientes en el siglo XXI, creería que hoy en día, y lo conversamos mucho con mi profesor y lo conversamos mucho entre todas las personas que estamos haciendo ultrasonido pulmonar, va a reemplazar al estetoscopio, es algo que va a pasar y que va a suceder dentro de un tiempo y de hecho en la mayor parte de escuelas de medicina me supongo que la ecografía va a introducirse para beneficio de la formación de los diferentes médicos que van a tener nociones básicas de ultrasonido para poder hacer un diagnóstico aplicado a la práctica clínica.